Muy buen día para todos, un cordial saludo y qué bueno que el Señor nos regala otro día, la oportunidad de estar en esta tierra, disfrutando de todo lo que nos provee, ¿verdad? Pero además, y lo más importante, el crecimiento espiritual, ¿cierto? Bueno, entonces les invito al tintico, el tintico de la mañana, está delicioso, tinto colombiano. Bien, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Josué. Vamos a cantar en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Son versículos que tienen melodía, ¿verdad? Podemos cantar y disfrutar. Josué, capítulo 1, versículo 8 dice así: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y desde el principio, este buen consejo, buenas palabras, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro, porque entonces todo te saldrá bien. Qué interesante. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias te amo, Señor, en este día por tu amor y por tu misericordia. Gracias principalmente te damos por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy una vez más ponemos en tus manos este momento, Señor, para que nos des sabiduría, nos des inteligencia y que comprendamos el mensaje que traes a nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con el tintico. Y qué bien, hemos venido hablando del Señor Jesús. Es muchísimo, 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 muchísimo para hablar de Él. Y tenemos lo básico que nos dejó, nos escribió a través de Mateo, de Marcos, Lucas, Juan y bueno, después toda la historia, todos los libros del Nuevo Testamento. Pero aún así Jesús está implícitamente en toda la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis siempre está allí el Señor Jesús. Hace parte de esa trilogía, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Él, el Hijo, fue el que vino a esta tierra y todos sabemos, todos lo hemos escuchado, vino a entregar su vida. Aunque inicialmente hizo milagros y llevó el mensaje de salvación para que ojalá todos en su momento aceptaran la palabra de Dios, pero no le creyeron y habiendo visto todo lo que él hizo, aún así le crucificaron. Pero fue, digamos, otro paso más, porque a través de este sacrificio es que somos salvos por gracia. Les invito, vamos a leer en el libro de Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Dice así la palabra del Señor: El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio,
que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, palabras escritas, estas son palabras de Dios a través de aquellos escritores que Él quiso que dejaran plasmado para nosotros estos mensajes. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y siempre lo hemos dicho y todo el mundo lo sabemos, Dios envió a su Hijo. Y a través de su Hijo creemos en el Padre. Yo hace tiempo escuché una historia, un pequeño símil de lo que acabamos de leer, pero no es espiritual como lo encontramos aquí, que esto es espiritual, pero sí es terrenal, de un señor que quería hablar con el presidente y no podía. Y cada vez que se acercaba allí le decían, tiene que traer un permiso, tiene una exigencia para poder pasar cantidad como, por decir, anillos de seguridad. Y ¿qué problema? No podía hablar con el presidente este señor. Quería exponerle personalmente algunas situaciones. Y tantos días y tanto tiempo un muchacho pasaba y lo veía, el muchacho entraba, salía, lo veía. Un día el muchacho se acercó y le dijo, ¿cuál es tu problema? Y le dijo, este señor, yo quiero entrar a hablar con el presidente, pero mire, tengo ya cantidad de papeles y requisitos y aún así no he podido. Y este muchacho le dijo, ok, ven, sígame. El señor, asombrado, sin saber qué iba a pasar, le siguió. El muchacho iba adelante y pasó todos los anillos de seguridad y todas las puertas y llegó hasta donde el presidente y le dijo al señor, habla, él es mi padre. Entonces vemos cómo en nuestra vida terrenal sucede así. El hijo del presidente obró para que este señor pudiese entrar sin tanto papel y tanta pleitesía, ¿verdad? Esto es un ejemplo terrenal. ¿Sucedió en la vida real? No lo sé, pero es muy práctico. Y vemos cómo el Hijo de Dios también nos lleva hacia nuestro Dios de una forma directa, sin tanto santerío, sin tanto que a veces la gente quiere milagros, la gente quiere ver, la gente quiere cosas. Nos apoyamos en la parte material y económica. Porque si no tenemos esto o aquello, entonces como que Dios, mucha gente dice, no, Dios no existe o Dios no obra en mi vida. Porque le pedimos cosas materiales y esto de pronto a nivel humano nos desilusiona. Pero espiritualmente, el Señor nos invita espiritualmente a creer en el Hijo, a creer en Jesús. Y Él nos lleva al Padre y dice que quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Y dice en el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, es la invitación para que creamos verdaderamente en el Hijo, que dio su vida, pero no solamente murió, sino que resucitó. Y todos lo sabemos. Y todo el mundo habla así, hay una Semana Santa, pero verdaderamente, ¿dónde está en el corazón esa creencia, esa fe, ese sentimiento de que así fueron las cosas? Que el Señor Jesús merece ese respeto, que todo lo que hizo no fue en vano. Pero lo leemos y lo practicamos o lo escuchamos folclóricamente. Entonces es la invitación para que realmente de corazón lo hagamos. Miremos ahora en el libro de Romanos capítulo 8. Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Entonces,
si yo tengo el Espíritu en mi corazón, si realmente estoy con el Señor, estoy sintiendo verdaderamente eso. Y da testimonio, ¿verdad? Es, a veces muchos preguntarán, pero ¿cómo sé yo que un espíritu le habla al otro espíritu? ¿Cómo lo sabré, verdad? Hay la incógnita, o no entendemos quizá, o no queremos entender. Porque así somos los humanos. Hasta no ver, no creer, como dijo Tomás. Hasta que yo no vea sus heridas, que de pronto hasta que no meta el dedo en su llaga, no creo. Pero cuando le vio, no fue capaz, dijo, he creído, ¿verdad? Sintió lo que nosotros decimos hoy en día como pena ajena. Bueno, así pasa. Tenemos que estar conscientes que tenemos un espíritu que mora en nosotros y que nos redarguye, dice en su palabra, con quejidos indecibles. Esos pensamientos que nos llegan. ¿Cuántas veces hemos deseado ir en la mente, verdad? Nos transportamos. Ay, yo quisiera, no pude ir al mundial de tal año, pero quisiera, trataré de ir al mundial que viene. Quiero hacer ese recorrido por Europa o pasear por Norteamérica o soñamos, imaginamos cosas bonitas. Cuánto deseamos, ¿verdad? Sí, eso es factible. Es ahí donde de pronto tenemos que aceptar también cuando el Espíritu nos habla y nos llegan esas ideas. Hemos visto y me ha pasado a mí, estamos en un sitio y vemos una persona allí como triste, como que deseando que alguien llegue a darle una palabra de aliento, un saludo, y quizá es el momento para hablarle del Señor. ¿Y qué? No nos sale. No somos capaces, o no sabemos qué decirle, o nos da miedo, nos da pena, nos da cualquier cosa de acuerdo a cada persona, nos pueden salir situaciones. Y el Espíritu nos está diciendo, háblale a esa persona, acércate. Muchas veces alguien llega pidiendo comida o dinero y bueno, ok, en el momento se le puede facilitar, pero además de eso, una palabra de aliento. Acercarse y hablarle del Señor. Y que es más importante la palabra, es más importante la vida eterna, más importante nuestra vida espiritual que el bocado de comida que se le puede estar dando o la moneda que se le puede estar dando a una persona, ¿verdad? Entonces, ahí es donde sentimos que ese sentimiento, eso que nos llega, ahí el Espíritu Santo nos está redarguyendo. Y es por eso que dice acá, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Ahí sentimos entonces, qué bueno que soy hijo de Dios. Debemos reconocer eso y que eso nos debe llevar a pensar eso. Somos hijos de Dios. Hemos hecho decisión de fe. Hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador. Tenemos la vida eterna. Esa es la seguridad que tenemos, la confianza que debemos cada día cultivar en nuestras vidas. ¿Nos van a pasar cosas que de pronto nos desilusionan? Claro que sí. Porque humanamente, vuelvo y repito, seguimos en la parte material, económica, y son cosas que anhelamos, que vemos, que nos hacen falta en un momento dado. Todo esto va a pasar. Esta vida va a pasar. Y llegará el momento en que el Señor nos llame a su presencia. Y ahí es donde entonces en su palabra dice, vamos a tener una vida eterna en la ciudad celestial, como lo habla en Apocalipsis. Una mejor vida. Esa es la que debemos realmente anhelar, buscar, esperar, con gozo. Entonces, la salvación realmente está basada es en la muerte de Cristo. Murió por mí, por mi salvación. Pare de contar, no más. ¿Cierto? ¿Y dónde está eso? Eso es porque está plasmado aquí en los principios bíblicos, en toda la escritura. Así como vemos muchas cosas, muchas promesas que ya se cumplieron, hay otras que están por cumplirse. Y eso es lo que nos lleva a entender y a aceptar y a creer en el Señor Jesús, en todas sus promesas. Miremos ahora entonces en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8.
Efesios 2:8 dice algo interesante. Lo hemos leído muchas veces, pero sigue siendo interesante. Cada vez que lo leemos algo más aprendemos. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, es un don de Dios. Tenemos ese regalo, tenemos esa dádiva de parte del Señor que tenemos que aceptarla y recibirla, ¿verdad? Somos salvos por gracia. Encontré en el diccionario qué quiere decir gracia bíblicamente y dice, gracia es poder habilitador y poder de sanación espiritual por misericordia y amor de Jesucristo. Salvación, básicamente. Regalo, no merecido. Bueno, por ser pecadores, pero lo merecimos. El Señor nos dijo, tienen a mi hijo para la salvación. Lo crucificaron, le dieron muerte, pero todo eso conlleva a que fuimos en un momento dado, cuando el Señor dio su vida, somos merecedores de esa vida eterna. Cuando la aceptamos, ya la tenemos. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí está también, volvemos siempre a ese punto de inflexión entre la parte económica, la parte material, lo que vemos, lo que palpamos, a la parte espiritual. No por obras para que nadie se gloríe. Porque entonces sí pensamos, los que tienen dinero, los que han hecho fortunas económicamente serían los únicos que estarían salvos. Yo me acuerdo, y todavía cuando era niño allá en mi ciudad, llegábamos a ese templo, a esa iglesia católica gigante, muy bonita, y había un cuadro, ¿verdad? Una señora con un niño, decían que era la Virgen. Nosotros creíamos en eso. Pero además de ser un cuadro pintadito normalmente, había gente allá en aquella ciudad pudiente, muchas personas que tenían dinero. ¿Y qué hicieron? Que compraban oro y esmeraldas, y entonces la señora tenía una corona allí en el dibujo, entonces le mandaron sobreponer una corona de oro con piedras de esmeraldas incrustadas, y creo que el anillo y un cetro, y abajo tenía como unos cuernos, algo así. Bueno, estas personas la fueron forrando en oro así superpuesto, esa foto, la Virgen María. Pero hasta ahí pues uno dice, bien, es su resaltar el cuadro, ver algo, no sé. Pero era algo más allá. Hacían una lista a la entrada de esa iglesia, de ese templo, pusieron una piedra. En una piedra esculpieron los nombres de todas las personas que iban donando cosas. Allí estaba su nombre. Como después sacar pecho, ¿verdad? Yo di el oro para el anillo, yo di el oro para la corona, para, bueno, todo lo que le pusieron allí. Las esmeraldas, porque allá es tierra de esmeraldas también, una piedra muy apetecida, ¿verdad? Muy costosa. Entonces, aquí dice, no por obras para que nadie se gloríe. En ese momento, yo no sabía mucho de la palabra. Hoy en día digo, yo ya escribí mi libro también, mi nombre en el libro, pero no en esa piedra, que la esculpieron en piedra el nombre, pero por dar cosas materiales, por demostrar que tenían dinero y creerían que con eso pues también compraban la salvación. Hoy en día nosotros todos tenemos la oportunidad de inscribir nuestro nombre en el libro de la vida. Vida eterna, haciendo decisión de fe. ¿Por qué? Porque todas las cosas materiales quedan. Nos morimos y nada nos llevamos. Y de nada nos sirve estar como hacían estos personajes, como digo yo,
llenando de piedras preciosas y materiales preciosos a unas estatuas, a unos dibujos que realmente no son. Es una falta de respeto con el Señor Jesús, porque Él es el que dio su vida por causa de nuestro pecado. Ni la Virgen María. Es la madre de Jesús, no la madre de Dios. Hay que tener claro eso. María es la madre de Jesús. Y no es más que Jesús en un momento dado. Terrenalmente, pues es su mamá. Pero espiritualmente, Jesús dio su vida por nosotros. Y también a veces se ofuscan cuando uno dice que María tuvo más hijos, Jesús tuvo más hermanos. Pero así fue, así está en la palabra. Jesús es nuestro pilar, nuestro líder, nuestro maestro. Él es el único, no hay más. No hay más. Ni el oro que tengamos para colocar nuestro nombre. Debemos colocar nuestro nombre en el libro de la vida, aceptando al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, reconociendo que Él dio su vida. Miremos en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 16, versículo 31 dice, una historia, hay que leer toda la historia desde el versículo 11, cuando estaban encarcelados. Dice en el versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les invito a que lean todo en el capítulo 16, desde el versículo 11, la historia. Pero quiero resaltar estas palabras cuando le dijeron al carcelero que se iba a matar, se iba a ahorcar, porque vio cómo se abrieron las puertas, creyó que se habían ido todos los presos, y entonces, ¿qué pensó? Antes de que vengan y me maten, yo voy a quitarme la vida. Pero le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree, esa es la invitación para todos nosotros hoy. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Ahora, y tu casa, no es porque yo soy salvo en mi familia, los demás ya son salvos. Esto es una decisión personal. Pero aquí en este mismo versículo dice, y tu casa. ¿Por qué? Porque ahí es donde hace la invitación para que alguien en un hogar que se convierta, en una familia que hace la decisión de fe, tiene la oportunidad de llevar el ejemplo, de llevar el mensaje a todos los que le rodean y así ganar más almas para Cristo, ayudándoles a crecer espiritualmente. Entonces, si alguien hace decisión de fe y recibe al Señor, lo más seguro es que su familia también lo va a hacer escuchándole y aprendiendo de Él, y ahí van todos. Pero es decisión personal. Y esto es lo que dice, con uno solo de una familia que se convierta, lo más seguro es que los demás le van a seguir, van a ver los cambios, porque en nuestras vidas tiene que haber cambios. Yo no puedo hacer decisión de fe, entregar mi vida al Señor y seguir siendo un vicioso, o seguir siendo un mal hablado. Al principio es posible porque no es fácil, tenemos muchas costumbres, muchas mañas como humanos, pero cada día el Señor nos va hablando y nos va puliendo, nos va mejorando, y llegará el momento en que vamos a tener ese crecimiento que se necesita. En su palabra dice que debemos buscar alcanzar la plenitud de Cristo. Eso es. Perfectos, pues no somos. Quizá no vamos a llegar hasta ese punto tan alto, pero sí nuestras vidas van a ir mejorando a título personal para con el Señor. No voy a mejorar para que me vean, pero que la gente de pronto se va a dar cuenta, ay, hay un cambio en la vida de esta persona. ¿Por qué? Porque está en los caminos del Señor. Es una decisión personal. Aquí hay una alarma. Bueno, entonces es la invitación para que realmente le demos al Señor Jesús el puesto que se merece en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, y creamos que Él dio su vida, ese sacrificio que hizo. No pisotearlo, sí, lo hizo, sí, murió, sí, pero sí, pero no. Seguimos haciendo las mismas cosas que venimos haciendo, que no convienen, que no son correctas, que no son de parte del Señor, ¿verdad? Entonces, que creamos
Cuando nos llegan esos pensamientos buenos, el Espíritu nos está hablando. Cuando deseemos algo que muchas veces apreciamos más lo material, que sea segundo plano, porque dice en su palabra el Señor que todas aquellas cosas serán añadidura, nos va a dar. Muchas veces sin pensar nos da las cosas, nos llegan. Ya, a veces decimos, qué suerte, ¿verdad? Como el que se gana la lotería, qué suerte tuve, ¿no? No, el Señor nos está dando cosas y nos da más de lo que realmente necesitamos. Y debemos estar agradecidos con el Señor, creer en el Señor. Y es el único, ni como dije hace un rato, ni la Virgen, ni los santos, ni, bueno, hay tantos grupos que tienen otro tipo de cosas, de brujerías, nada de eso. Solamente creer en el Señor Jesús y en su palabra escrita que la dejó aquí para nosotros hoy. Entonces, yo les invito, vamos a buscar para cantar en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 34, también tiene melodía. Salmos 34, versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Qué interesantes versículos para leerlos, memorizarlos y cantarlos. Entonces, yo les invito, vamos a tener una palabra de oración y vamos a hacer decisión de fe. Aquellos que no han hecho decisión de fe, la invitación para que escriban su nombre en el libro de la vida. Que entreguen su vida al Señor Jesús de una forma honesta, una forma consciente, con seriedad. Un paso de compromiso. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias en este día porque podemos aprender más y todo con base en ese gran sacrificio del Señor Jesús, a quien recordamos como Jesús vivo y que está en los cielos. Ha preparado un sitio maravilloso, pero también mora en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, Señor. Entonces, hoy estas palabras para que las repitas si estás deseando aceptar al Señor. Si estás deseando confiar en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal, ¿verdad? Entonces, consciente de que somos pecadores y que solamente Él puede salvarnos, decimos hoy, Señor, sé que soy pecador, lo reconozco por naturaleza, porque nunca vamos a dejar de ser pecadores, pero hoy vamos a ser redimidos. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Hoy te acepto en mi corazón. Hoy te recibo, Señor, como mi Salvador personal. Perdona todos mis pecados, olvida todos los pecados, Señor, y ayúdame cada día a crecer espiritualmente, a ser ese verdadero hijo que tú, ese verdadero hermano que tú quieres, Señor Jesucristo. Eres el único en mi vida y lo acepto para salvación y para vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy, Señor, me comprometo a seguir adelante, a creer más, a aprender más de tu palabra, ser ese verdadero hijo del Señor. Gracias, Padre Santo, y colocamos este día en tus manos para que todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado, bajo tu protección. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues, entonces quedamos así despedidos. Una bendición para todos y hasta otra oportunidad. Que el Señor les bendiga.